buenas tardes. Hoy es jueves, pues nuestras tardes ligueñas. Hoy tenemos la presentación de nuestro pastor Pedro Elorriaga con nuestras clases bíblicas. ¿Cómo no dar gracias a Dios que nos permite encontrarnos por estos medios virtuales? Bueno, vamos a dar gracias a Dios. Vamos a hacer una oración para iniciar nuestras tardes ligueñas. Les invitamos a inclinar nuestros rostros y a dar gracias a Dios. Padre amado, Creador del cielo y la tierra, te damos gracias por este día, Cristo Jesús, que tú permites, Señor, que nos conectemos por medio de las redes sociales. Señor, tú eres grande. Tú no nos has quitado, Señor. Siempre estamos acá reunidas. Gracias, Señor. Te pedimos que cuides de cada ligueña. Tú conoces nombre por nombre. Tú conoces sus casas, Señor. Paséate por ahí, Cristo Jesús. Llénales de tu amor, fortalécelo, renuévalo, su fuerza, y no le quites las esperanzas, Señor, de cada día. Señor, provee sus necesidades, provee la medicina, papito lindo, Señor. Te pedimos, Señor, que nos sigas fortaleciendo en estos momentos lo que estamos pasando en cada familia, Señor. Señor, llénanos de tu amor, tu bondad. Te pedimos por todas las familias, Señor, que te necesitan, que te busquen, Señor Cristo Jesús. Gracias, Cristo amado, te dejamos todo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor,
también han estado orando por mi salud, porque no soy joven, muchas me conocen, 82 años, hermanas, y ya presentían lo peor, pero gracias a Dios, aquí estoy, puedo hablar. Como le decía anteriormente a Eunice, no voy a poder, por favor, me han prohibido hablar, pero hoy sí estoy hablando. Y esto, queridas hermanas, para acogernos de ese Dios grande, para poder nosotros siempre hablar de su palabra. Mis labios no se callan. Iba acá al frente al mercadito y a todos les hablaba 2, 3 palabras del Señor. Mis vecinas, pero esta situación ha sido difícil, muy difícil, hermana. Aquí en mi barrio, sí, ¿cuántos han fallecido? Profesores, profesoras, hay personas que, jóvenes, no sé qué pensar, y digo, Señor, es tu voluntad, y que me tengas tú a mí con un propósito seguramente. Y muchas de ustedes conocen cuál es ese propósito. Y sé que el Señor me va a hacer ver de que en algún momento vamos a estar allí, porque no me canso a través del teléfono hablar, decir, exhortar, etcétera. Yo le doy gracias a mi Señor que con sus ojos maravillosos, con ese corazón lleno de amor, porque Él nos conoce, no le podemos mentir. Él sabe cómo hemos trabajado, cómo le hemos servido, pendiente mientras que nosotros hemos tenido la fuerza. No hemos escatimado tiempo, hemos estado allí, allí y allí. Gracias al Señor, porque el Señor hace todo lo que realmente Él quiere de nosotros. Hermanas queridas, muy agradecida por sus oraciones. Ya estoy mejor, estoy poco a poco, hoy estoy haciendo abuso de hablar, pero allí estoy. Y mis nietos, mis nietas, mis hijos que no llegan, dicen, mamá, por teléfono, sí, esto, ya la tienen en comunicación. Queridas hermanas, ¿cómo no agradecer a nuestro Padre Celestial que pone allí los médicos, venía uno, otro, la enfermera, uno y otro? Y gracias a Dios que justo mi nieta entra a vacaciones, termina su cuarentena, se va a presentar y le dice, no, le dice, estás de vacaciones, haz uso de tus vacaciones. Y tiene un mes para que me pueda atender. Y de eso doy gracias a Dios. Gracias porque a mis nietas las tienen bien. Gracias porque mi hija que está ahí, el Hipólito Unanue, sigue bien a pesar de ser vulnerable. Hermanas, muy agradecida. Gracias por todo lo que el Señor ha hecho en mi vida y sé que hará, porque todavía tengo fuerzas. Y yo la asisto a cada una de ustedes, hermanas, que no sea la comodidad en nuestros hogares. El día que esto se solucione, allí ustedes tienen que ir y trabajar como nos enseña nuestra directiva, pendiente de una y otra cosa. Y no me cansaré de agradecer y decir, Señor, gracias. Gracias. Has puesto una directiva, una presidenta que es la cabeza y que puede mover todo. Y de eso yo doy gracias a Dios. Y siempre estoy pendiente de esto, hermanas. Muy agradecida. Gracias. Disculpen ustedes porque más adelante tendré muchas cosas que contar con el oxígeno, porque no lo usé, sino los compañeros de mi hijo, de mi hija, son los que han podido utilizar ese oxígeno que tenemos acá, porque, bueno, es su trabajo y ha podido ella también dar a otros que necesitan, los médicos, su jefe. Ay, es terrible, terrible, hermana. Solamente pedirle a Dios que tenga misericordia en su gran amor y que nos cuide, que nos dé salud y que podamos nosotros en esta oportunidad de ponernos a cuentas con el Señor,
no solamente de palabras, sino de obras, queridas hermanas. Gracias por escucharme, mis queridas hermanas. Muy agradecida por este tiempo. Créanme que yo estoy a punto de soltar mis lágrimas por todo lo que el Señor ha hecho a través de sus oraciones. Gracias, queridas hermanas, muy agradecida. Gloria a Dios por lo que está haciendo en mi vida. Gracias. Amén. Gracias. Amén. Amén, La hermanita. gloria del Señor, amén. Esa es la gloria del Señor. Amén. Buenas tardes, hermanas. Este jueves de estudio bíblico, 18 de marzo, a la mitad del mes de marzo, tenemos para darle los anuncios acerca de nuestra hermana Belinda. Hoy día está de cumpleaños, damos gracias a Dios por su vida. Una linda hija de Dios, matrimonio joven. Damos gracias a Dios porque el Señor la está guardando junto con su familia, ¿no? Y el domingo ha sido cumpleaños, el domingo 14, cumpleaños nuestra hermana Rosita Campoblanco. También damos gracias a Dios por nuestra hermana Rosita, una ligueña de muchos años que siempre ha estado trabajando en nuestra liga, ¿no? Y el día sábado 20 de marzo tenemos dos cumpleañeras, nuestra hermana Dorita al cuadrado, se puede decir, nuestra hermana Dora Cornejo y nuestra hermana Dora Quirós. Nuestras dos hermanas están cumpliendo años el día 20. Recordemos que todos los sábados estamos estudiando con nuestra hermana Dorita Quirós el Evangelio de Lucas a las 4:30, no se olviden. Y los martes le toca a nuestra hermana, al grupo de nuestra hermana Eunice, el martes 23, el estudio del... el dirigir la reunión de oración, ¿sí? Es a los martes a las 5. Este martes 23 le toca al grupo de nuestra hermana Eunice. Y el lunes 22 es cumpleaños de nuestra hermana Rebeca Villafana. Así que como tenemos tantos cumpleaños este mes, va a ser una sola reunión de cumpleaños que vamos a tener. Una reunión para agasajar a nuestras hermanas que han estado cumpliendo años en este mes. Sí, vamos a tener también el próximo jueves 25, que nos toca taller de labores. Vamos a tener unas recetas deliciosas de unas ensaladas frescas, pero contundentes. A veces con este calor tan fuerte que tenemos, no nos apetece comer comidas calientes, ¿no? Algo fresco, pero que sea consistente, como una ensalada. Así que vamos a tener novedades, no se las pierdan, estas recetas exquisitas para el jueves 25. Nos despedimos de ustedes, hermanas, rogándoles siempre que se cuiden y que tengan en cuenta todas las indicaciones que nos están dando para los cuidados en esta pandemia, ¿no? Oremos también por las elecciones que están a puertas ya, para elegir a nuestras autoridades de gobierno, ¿no? Eso serían todos, hermanas. Que el Señor las bendiga. Atentas al estudio de las cartas de Juan a cargo de nuestro pastor Pedro Lorrea. Que el Señor me las bendiga. Saludos en el nombre del Señor, hermanas apreciadas de la Liga Femenina Maranata. Estamos en estos momentos en el tercer estudio de este manual tan interesante de la primera, segunda y tercera epístola universal de San Juan Apóstol. Espero que cada una esté leyendo y preparándose para los momentos de estos encuentros de reflexión bíblica, a fin de que podamos permitir que la palabra del Señor llegue a nuestros corazones, penetre y comience a transformar nuestras vidas. Y la palabra de Dios tiene propósito de hacernos conocer acerca de Él y también lo que Él quiere acerca de nosotros. Vamos a pedir la bendición del Señor. Mientras tanto, para irnos preparando también los que han separado el tiempo para este estudio, vean en 1 Juan capítulo
2, versículos 1 y 2. Esa es la porción bíblica que vamos a estudiar en esta tarde. Vamos a orar. Padre bendito y Dios nuestro, te damos gracias por estar en tu presencia, por contar con la ayuda tuya, porque Cristo está en nuestro corazón y porque tu Espíritu, Señor, hace posible que tú hables a nuestra vida. Señor, gracias por cada una de tus hijas, sus familias, sus hogares, ahí donde están reunidos. Permite que esta palabra siga llegando, Señor, a lugares que no sabemos, pero que tú sí conoces, y a vidas y corazones que sean transformados. Señor, gracias por esta oportunidad, por tener estos medios y esta libertad. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú nos hables. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a empezar. El título de esta tarde se llama Cristo, nuestro abogado, ¿no? Y voy a compartir pantalla para presentarles el material que va a ayudar a exponer esto. Cristo, nuestro abogado, es el tema, vuelvo a señalarlo. El versículo central está en 1 Juan 2:1 y lo leo, ahí está también la pantalla para ustedes. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. 1 Juan 2:1. En el material que tienen ustedes da una introducción un poquito larga. Y quiero darle lectura a parte de ella. Dice: cuando una persona necesita un abogado, cuando ha sido arrestada o se le acusa por algún delito, hecho u omisión, cuando quiere realizar una conciliación, cuando ha sido citado por un juez, etc. El trabajo del abogado será estudiar el caso del acusado, aconsejarle y acompañarle a presentarse ante el juez de ser necesario. En un juicio, el abogado organiza y ordena a la defensa que se presenta ante el juez para librar a su defendido y tratará para hacerlo, de minimizar los delitos, hechos u omisiones, o buscará justificarlos. Entonces aquí sucintamente hemos puesto eso. La parte final dice que un abogado es considerado bueno cuando utiliza cualquier recurso para ayudar a que su cliente no sea condenado o sancionado. Esto en el mundo, en la sociedad, es lo que hacen. Y los abogados no tienen buena fama en algunos ambientes, en otros sí, depende de cómo hayan litigado estos profesionales de la ley. Pero vamos a referirnos al abogado de nuestras almas y vamos a analizar las acciones que hace este abogado en nuestra defensa, ¿no? Este es un abogado singular, diferente, especial, ¿no? Y que realmente muestra principios sorprendentes para defender nuestra causa. Ya sabemos de quién estamos hablando. Entonces, él es un abogado excepcional, es el primer punto que vamos a tratar. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? ¿No? Que cuando se expresa el apóstol Juan hacia la iglesia, utiliza una palabra de cariño, utiliza la palabra hijitos, y pareciera que se estuviera comunicando a gente joven, pero se está comunicando a toda la iglesia. Y este término es para comunicarles una verdad importante, pero en forma amorosa, ¿no? Quiere decir que está cumpliendo lo que Pablo también afirma en Efesios 4:15, cuando dice que hay que enseñar la verdad, pero que hay que hacerlo con amor. Muchos, cuando tienen autoridad y están enseñando la palabra del Señor, creen que levantar la voz o amenazar es este signo de autoridad y poder, ¿no? Y muchas veces se utiliza la palabra del Señor, pero sin amor, más para juzgar y condenar y señalar. En realidad, hermanos, la palabra debemos usarla con amor. Y por eso el término cariñoso de hijitos no solamente es de la característica del apóstol Juan, que decían que era el apóstol del amor, sino yo creo que viene del corazón de Dios para hablarnos a nosotros. En esta tarde, mi querida hermana, Dios está diciendo, hijita mía, ¿no? Y a mí también me dice, hijito, quiero decirte algo importante.
toma atención, que voy a hablar a tu corazón, está diciendo el Señor. Y la pregunta es, ¿por qué el apóstol Juan no deja que los jóvenes se equivoquen o pequen? ¿Por qué? Porque el pecado nos aleja de Dios, es la respuesta, y no nos permite tener comunión con Él. Porque aquí está afirmando en este pasaje que los creyentes pecamos, que tenemos la posibilidad de caer en pecado, ¿no? Y la pregunta sería, ¿por qué Juan no nos deja ser así como somos? Porque algunos dicen que esto es natural, que con el tiempo va a pasar, que total todos pecamos, no hay que estarlos señalando, ni juzgando, ni criticando, es parte del desarrollo, de la madurez, etcétera, etcétera. Pero la primera respuesta que tenemos es de que la razón por la que Juan no deja que la iglesia o los jóvenes se equivoquen o pequen es porque el pecado nos aleja de Dios y no nos permite tener comunión con Él. Y es triste cuando un creyente está alejado del Señor, que ha roto la comunión con Él. Y no solamente triste, sino es catastrófico. Realmente llega a afectar su vida de tal manera que comienza a retroceder, su fe comienza a enfriarse y se comienza a alejar de las cosas de Dios. Cuando el pensamiento secular, el pensamiento del mundo entra en la iglesia y se mezcla con las enseñanzas bíblicas, estas se distorsionan y se tuercen, dando como resultado que muchos hermanos no se dan cuenta de esto y las aceptan como verdades divinas. Esto es un peligro y también uno puede pecar cuando comienza ya a alejarse de las enseñanzas escriturales, o sea, de la doctrina o de la sana doctrina. También ocurre cuando se oculta el pecado en la iglesia y los pastores y ancianos quieren poner orden y disciplina a los culpables, a los implicados, pero algunos hermanos reaccionan equivocadamente y los acusan de faltos de amor. Y todo esto bajo la premisa o el dicho de que Dios es amor, entonces no hay que estar realmente persiguiendo, disciplinando, censurando, sancionando a los hermanos, ¿no? Porque Dios perdona todo eso, Dios ya perdonó. Así que hay un error en esto, ¿no? Es importante ver que el Señor está directamente señalando que los cristianos, los hijos de Dios, los creyentes, podemos caer en pecado, pero que hay una salida, hay una solución, hay una alternativa que Dios da. Y entonces también en las iglesias se da que las congregaciones prefieren el consejo de los expertos en conducta humana y no en sus pastores, ¿no? Y toda práctica o pensamiento que se oponga a la voluntad de Dios es pecado, sabemos. Y hay que reconocerlo y oír a Dios, su sabio consejo. Pero ahora se están buscando profesionales en la conducta humana, llámese sociología, psicología y otras ciencias, y la gente acude a pedir consejo a ellos y no está acudiendo a los siervos de Dios para esta consejería. Eso también es peligroso porque, si bien es cierto, la ciencia ayuda, pero no parte de un corazón convertido. Eso hay que tener presente. Y por lo tanto, los principios no son generalmente bíblicos y adecuados para tratar los problemas del ser humano en cuanto a su complejidad y a su relación con Dios. Entonces, vamos a ir a la segunda parte. Y dice que el cristiano que ha pecado necesita urgente un abogado que lo libre de la ira de Dios Padre. Esto es importante darnos cuenta. Cuando usted o yo hemos fallado, con urgencia necesitamos presentarnos delante del Señor, pero no solos, sino con un abogado que lo libre de la ira de Dios. Porque estamos no solamente delante de un Padre amoroso, sino también estamos delante de un juez justo. Ahora, muchos en la iglesia al respecto piensan de estas dos formas. Uno dice, ¿cómo Dios tiene ira por el pecado? ¿No es Dios amor?
dicen algunos, ¿no? O no puede pasar por alto lo que hacemos o lo que hagamos, ¿no? Si Dios es un Dios de misericordia, ¿por qué simplemente mira hacia un costado y nos deja pues que hagamos lo que querramos? Y total, esto ya va a pasar, ¿no? Ahora, este enfoque se da porque desconocemos al Dios que servimos. ¿Y por qué desconocemos a Dios? Porque no dedicamos tiempo para estudiar su palabra. De manera sucinta, el material da muy apropiadamente unas características acerca de Dios. Por eso estamos poniendo aquí que Dios es. Es importante saber, conocer a Dios, para que nosotros sepamos cómo conducirnos delante de Él, qué es lo que el Señor quiere, ¿no?, para nuestra vida. Entonces, Dios es santo, dice. La escritura y la cita bíblica no la he puesto aquí en la pantalla, la tienen ustedes en el material. Ahí sería bueno que ustedes se tomen el trabajo, el tiempo de leerla, hermanas, cada porción bíblica. Aquí estoy poniendo el resumen de esta enseñanza. Cuando dice que Dios es santo, la palabra de Dios está diciendo que Él es puro, sin mancha, sin pecado. Por lo tanto, no debemos pretender vivir junto a un Dios santo estando nosotros en pecado. Eso es absurdo, es una gran contradicción, ¿no? De nosotros practicar el pecado y después acercarnos a Dios en oración para pedir bendición, para pedir ayuda, si en realidad la comunión está rota con Dios, ¿no? El Espíritu está contristado. Y entonces nosotros limitamos a la acción del Espíritu porque no consideramos la santidad de Dios. Otra cosa que dice que Dios es justo y recto. Si nosotros no toleramos a un juez humano injusto, por lo tanto, entonces, como consecuencia, no debemos pretender que nuestro Dios justo deje sin castigo al que ha pecado. Y en realidad el pasaje no está diciendo, este pasaje de estudio de 1 Juan 2:1-2, no está diciendo de que el Señor no va a castigar el pecado. Lo castiga, pero lo castiga en la persona de nuestro abogado, que sale a defendernos, ¿no? También dice otra característica de Dios o atributos es que Dios es bueno. El castigo es un acto de bondad, hay que entender eso, de parte de Dios, porque su propósito no es destruir al que pecó, sino que éste se vuelva de su mal camino. Y también que esto sirva de ejemplo a los demás. Por amor, hermanos, no debemos dejar de disciplinar al que pecó porque daríamos lugar a que otros hagan lo mismo o peor. Dice la palabra de Dios que en su casa, en su iglesia debe haber santidad. Por lo tanto, es necesario entonces aplicar lo que la Biblia se conoce como disciplina, que es un proceso de restauración. La disciplina no es un proceso para señalar y marcar al que ha pecado y después ensañarnos con él y después anularlo y al final botarlo de la iglesia. Eso no es disciplina, ¿no? Ahora, algunos hermanos terminan expulsados por su rebeldía, por su contumacia, ¿no? Pero eso ya no es culpa de los dirigentes, sino es la actitud constante de desobedecer a Dios y a las autoridades. Y ese es algo que se acarrea a la misma persona. Y el Señor nos dice que debemos realmente detener la práctica del pecado en la congregación. Entonces, también la palabra inmutable es un término un poquito difícil, pero significa que Dios no cambia para nada. Y la verdad es que Dios es igual en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Algunos creen que el Dios del Antiguo Testamento es más duro y severo y el del Nuevo Testamento es más misericordioso. No, Él no cambia y no lo hace con el fin de agradar a los hombres. Este atributo de inmutabilidad, de que nada lo mueve a Él de lo que Él es y de lo que Él ha decidido, este atributo trae paz y confianza al creyente que conoce, ¿no? Que Dios conoce y que conoce a Dios, y que conoce a Dios mediante su palabra. Esto es importante darnos cuenta. Entonces, el hecho de que Dios no cambie no significa que está perdida la esperanza de que Dios arregle la situación del creyente. No, más bien de que la promesa de que el corazón contrito y humillado no va a despreciar a Dios, eso no va a cambiar jamás. Si nosotros nos acercamos a Dios en arrepentimiento y fe, pues el Señor promete recibirlo, perdonarlo, ¿no? Y restaurarlo también. También el atributo de que Dios es fuerte
Y esto quiere decir que el hombre, el ser humano, no puede ni debe contender con Dios. Por mucho que argumente ante Él y poner excusas, no podemos doblegar su voluntad y sus designios. Dios ha decidido realmente no solamente perdonar, sino también atender el problema del pecado. También el atributo o la característica de que Dios es temible es porque Él es el ser más poderoso al que se debe temer todo pecador. Él no es un viejito cariñoso que está mendigando el amor y la aprobación humana. El Señor es un juez justo, es un Padre amoroso. Ambas verdades forman lo que es la persona de Dios, y ambas verdades el Señor no va a cambiar con respecto a ella. Este pasaje nos muestra que la oscuridad es enemiga de la luz. Y aquí hay un principio espiritual que muy poco se habla y se manifiesta, que lo quiero compartir. Generalmente los que viven en oscuridad rechazan y atacan a los que viven en luz. Esa fue la razón por la que Caín mató a Abel. No sé si ustedes se han puesto a pensar en eso. Caín se sintió sumamente incómodo porque Dios recibió a Abel y a su ofrenda. En ese orden, no recibió a su ofrenda y a Abel, no, sino a Abel y su ofrenda. O sea, miró la actitud de Abel en su corazón y recibió lo que Abel le presentaba. Generalmente, cuando una persona se aleja del Señor, sea creyente o sea un no creyente que está lejos de Dios, se incomoda en presencia de una persona que está en comunión con Dios. Y se incomoda de tal manera que puede ocasionar este extremo que hizo David con su hermano, que dice que lo mató. Porque la Escritura dice literalmente que se ensañó con su hermano. A pesar de que Dios le advirtió que dejara esa actitud y que estaba en sus posibilidades realmente hacerlo, y Caín siguió con su actitud de enojo, molestia, odio para con su hermano, y acabó con él. No se habla de otros motivos de una disputa entre los hermanos, no dan otra razón, sino porque Caín se dio cuenta que Dios no había recibido la ofrenda de él. Pero no la había recibido como algunos equivocadamente dicen, que fue fruto del campo y que no había presentado una oveja, un animal. Eso no es la razón. La razón es que la actitud, el corazón de Caín para con Dios estaba mal, estaba equivocado. Mira a su hermano y ve que el Señor da su aprobación y da frutos de ello, y eso es lo que realmente le enoja. Y eso va a ocurrir siempre. Parte de la razón de la persecución de los creyentes, de los hijos de Dios, es porque los no creyentes realmente se enojan mucho cuando están cerca de estas personas. Y puede ocurrir en una familia, ¿no? Algún miembro de la familia está consagrado al Señor y otro no. Y le molesta sus actitudes de oración, de lectura de la palabra del Señor, de cánticos de alabanza, desde que esté sirviendo al Señor, y se da un encono, un encuentro en la casa entre los que están sirviendo al Señor y aquellos que no lo hacen, siendo creyentes. A veces en la iglesia también vemos hermanos que se incomodan cuando ven que otros hermanos sirven más al Señor, les cuestionan, les critican, tratan de enfriarlos, de desanimarlos. ¿Por qué? Porque ellos están en falta delante del Señor, no están realmente sirviéndole con los dones y talentos que el Señor les ha dado. Y entonces, vuelvo a decir, esta es una de las motivaciones de la persecución contra los creyentes en todo ámbito de la vida cotidiana, ¿no? Entre los creyentes en el mundo, cuando estamos compartiendo con personas que no le conocen. Ahora, según la palabra del Señor en Juan 1:5, les digo, tengamos ánimos porque la luz ya venció a la oscuridad. Dios es la luz. Jesucristo se presentó como la luz y la oscuridad jamás va a vencer. Entonces nosotros tenemos la luz de Dios y el Señor va a obrar para que nosotros podamos triunfar cada vez que la oscuridad liderada por Satanás quiera realmente esclavizarnos y apoderarse de nosotros. La oscuridad tiene que ver con el pecado, la ignorancia, lo malo, lo sucio,
la contaminación y todo aquello que está en desacuerdo con el Señor. Las tinieblas entonces representan la ignorancia de la vida sin Cristo. Cuando una persona no ha nacido de nuevo, cuando no se ha convertido, cuando la luz de Cristo no ha iluminado su mente y su corazón, están en ignorancia, ¿no? Y esto es justamente la realidad de una persona que no tiene en su vida a Cristo Jesús, ¿no? La vida sin Cristo es una vida de confusión, de vida extraviada, de desorientación. Y entonces el Señor Jesús, cuando ve a la multitud, se expresa de que Él tenía compasión de la gente porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y esto justamente la gente necesita la orientación de personas que ya conocen a Dios para guiarles a ese encuentro con el Padre Celestial por medio de Jesucristo. Dice en Juan 12:35 que los que andan en oscuridad no saben dónde van. Esa es parte de la gran desorientación. Están desubicados y pierden razón de su vida, razón de ser. El rey Ocosías, es una historia en el Antiguo Testamento, murió al consultar a otros dioses antes que Jehová. Eso estaba advertido por Dios y sin embargo él lo hizo. Y hay muchas personas que prefieren consultar a otras personas o a otras situaciones en otros ambientes que estar consultando al Señor en oración o los siervos que el Señor usa para guiarles en su vida diaria. Ahora, actualmente está de moda, hermanos, consultar nuestros problemas de primera intención a los psicólogos o a los sociólogos o a los psiquiatras que no conocen a Dios, ¿no? Y que estas personas de las tinieblas sacan sus consejos. Estas personas, hablando de profesionales no creyentes, no conocen la voluntad de Dios. Entonces, muchos de los consejos y principios que dan tienen que ver solamente con énfasis humanistas, ¿no? La autosuperación y los términos que utilizan en cuanto a no reconocer la realidad del pecado en la raza humana. Y al no reconocer esto, entonces no están yendo al origen de todo lo que produce la mala conducta, el mal comportamiento, ¿no? Las expresiones carnales que tiene el ser humano. Vamos a ver también en este pasaje cómo es nuestro buen abogado. Y sabemos ya que estamos hablando de Cristo, por supuesto. Jesucristo entonces no se aferró a ser como Dios. Dice Filipenses 2:6 al 11 que se despojó y se humilló a sí mismo tomando forma de hombre. Eso lo hizo voluntariamente y expresamente, justamente para identificarse con nosotros. También dice la palabra del Señor que este mismo Jesús, en Lucas 4:18-19, el Espíritu de Dios lo ungió para hacer lo que el Padre le encomendó. Y hay una tarea, hay una lista larga en su agenda de propósitos y labores que tenía que hacer Cristo con la humanidad, con el mundo, ¿no? Pero lo interesante es que siendo el Hijo de Dios, dice que es el Espíritu de Dios que lo unge, lo prepara, lo capacita para hacer lo que el Padre le encomienda. Ahora, este mismo Jesús sufrió por nuestras rebeliones y pecados, siendo torturado, pero no protestó ni reclamó, sino que dio su vida al derramar su sangre por nosotros. Y en Isaías, capítulo 52 y 53, dice que lo torturaron, lo llevaron al sacrificio, e inclusive que su rostro fue desfigurado por causa de nuestros pecados. O sea, él tuvo que sufrir a causa de los pecados que nosotros hemos cometido. Entonces, este abogado se compadece de nosotros porque sabe que somos polvo. El Salmo 103:14 lo dice. Y él dice, Filipenses 4:15, que sufrió nuestras tentaciones, pero no pecó. Él se hizo como uno de nosotros, pero no pecó como nosotros. Ahora, ¿cómo actúa nuestro abogado?
Él no trata en realidad de probar nuestra inocencia porque a la luz de Dios todos somos culpables. Pablo en Romanos dice que todos somos pecadores, que cada uno se ha desviado por su camino, que no hay quien realmente agrade al Señor. El abogado que tenemos, que es excepcional, que es diferente, que es mucho mejor, no va a buscar los vacíos legales para sacarnos del apuro, porque nadie puede contra el Rey justo y santo. No se pueden usar tretas para engañar a Dios. A Él jamás lo vamos a poder engañar. Lo que hace Jesús, que es nuestro abogado, y abogado suyo también, hermana, es que se pone de pie a nuestro lado y presenta sus manos perforadas y su costado abierto. Su única defensa es su sangre derramada en la cruz para perdón de nuestros pecados. Jesús, a la vez que nos está defendiendo, se pone también en lugar de nosotros para recibir, o se puso para recibir el castigo que nosotros merecíamos y de esa manera lograr nuestra libertad de la condenación y también de la esclavitud del pecado. Concluyendo, mis hermanas, de nada nos sirve tapar o justificar nuestro pecado. Nosotros, si hemos caído, debemos acercarnos al Señor en arrepentimiento y fe y confesar nuestros pecados, pedirle perdón, y dice la palabra que Él nos va a librar de todo pecado y maldad. Entonces, Dios, como juez justo, no va a pasar por alto nuestro pecado, pero sí lo va a castigar en Cristo. Entonces, ¿qué debe hacer el creyente que ha pecado? Como decía hace un momento, acercarse a Jesús y confesar los pecados con arrepentimiento para que este abogado que se presenta ante el Padre, que es el juez, tenga base para realizar su labor como abogado. Si no lo hacemos, viene a ser un acto de rechazo rotundo a Dios y una evidencia irrefutable de que realmente no hemos sido transformados. Espero, hermanos, que esta reflexión, o hermanas, que esta reflexión bíblica ayude también para que lo más pronto arreglemos cuentas con Dios. Si usted tiene algo pendiente, querida hermana, pues recuerde, Jesucristo está listo para presentarse junto a usted y delante del Padre para lograr el perdón de Dios y también ponerse en lugar suyo a fin de que usted no sea condenado. Gracias a Dios por esta reflexión, por este estudio. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre bendito y Dios nuestro, queremos pedirte que tu palabra siga avanzando y cumpliendo el propósito para el cual la has enviado y que penetre, Señor, en nuestro corazón. Señor, que las Sagradas Escrituras sigan moldeándonos y formándonos a la estatura de Cristo Jesús. Permite siempre estar andando en santidad. Padre, tú das la ocasión y el momento para hacerlo. Y tienes misericordia y sabes que somos polvo. Te alabamos todos juntos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanas. Bendiciones a todas entonces.